Bienvenidos a Itinerantur. Hoy viajaremos atrás en el tiempo al año 69 de nuestra era. Iremos a la Roma gobernada por el emperador Tito Flavio Vespasiano. Salvete homines. Titus Flavius Vespasianus sum, imperator Romanus, cui annos viginti septem terram Romanam gubernavi ab anno 69 usque ad mortem mim in anno 96. Natus sum in urbe Reate, in Italia, anno 27, filius Vespasiani et Flaviae Sabine, in familia equestris ordinis ortus. Mea conditio economica, in iuventute, parua fuit, sed per fortitudinem et diligentiam in exercitu Romano, ad magnam potestatem ascendere potui. In anno 66, Jerusalem captam, et Iudaeos bello adversus Romanos superavi, templumque eorum dirui. Postea, in Britanniam et Germaniam expeditio feci, ubi virtute militum meorum barbaros repressi et provincias vacaui. Colosseum, amphitheatrum magnum, aedificavi, quod spectaculis gladiatorum et venationum populum delectaret. Sed non absque difficultatibus imperium tenui. Incendio Rome paruo, urbem vastatam vidimus, et eruptione Vesuvii in Pompei et Herculanei oppidis multa perditimus. Ultimo, morbo intestinali affectus sum, cui meuite fine matulit, anno 96. Amici. Moretum, quibus rusticus, erat gratum in antiqua Roma. Quibum simplicem sed deliciosum faciebat, quod populo Romano gaudio afferebat. Recipe eius est facillima, caseum, herbas virides oleum, et salem simul nisce, deinde bene contere. Hoc moretum cum pane gustandum est, et gustus eius cibo populum delectaba. Delectabar etiam pane pinsato, cibo rustico et simplici. Recipe panis pinsati, farinam triticim, aquam, et sal tempera. Deinde in tabulam extendere et in forno cocere. Tum, cum moretum conditum, gustus panis cum condimento deliciosus erat. Aec cibi rusticam et delectabant, et in villis meis frequenter gustabam. Orto meo herbas pro moretum et farinam pro pane pinsato colere solebam. Ualete, et gustate cibos rusticis cum gaudio. Titus, ¿aceptas mi invitación para viajar al futuro y así cocinamos pan pinzado con moretum? Profecto sic est amicus meus, ex rectam vestem non habeo. Muy bien, echaremos a andar la máquina del tiempo de Itinerantur. Aviso que durante el viaje habrán varios cambios. Te daremos ropa actual, hablarás en castellano y te retocaremos la nariz. Es lo que en estos tiempos se usa. Emperador, también aprovechamos y le hicimos un perfilado facial y una lipoescultura. Espero sea de su agrado la vestimenta. Esta ropa es muy diferente, pero es cómoda. Vayamos primero con el pan aplanado. Una taza de agua a calentar. Ahora colamos 2 tazas de harina. Una. Dos. Una taza de agua caliente. Media de aceite de oliva. Una pizca de sal. Una pizca de levadura. Batimos por 15 minutos a velocidad baja en la planetaria. La receta es muy parecida excepto por las cosas de metal. Dejamos reposar la masa 20 minutos, pero antes la cubrimos bien con papel film. En una sartén freímos unos 250 gramos de costillas de cerdo. Entonces, amasamos por 5 minutos. Ahora extendemos la masa con el matarello o rodillo.
Paso seguido, enrollamos la masa en el matarello. Para finalmente llevarlo a la charola o teglia de horno. El viaje en el tiempo me dio mucha hambre. Ahora marcaremos los dedos en la masa, ¿verdad? Para sacarle el aire, ¿no? Ujú. Ahora ponemos la carne de costillas sobre la masa. Y decoraremos con trozos de chile poblano para mexicanizar el pane pinzado o coca catalana. ¿Qué es un chile poblano? Es largo de explicar, emperador Titus, pero en el año 69 de nuestra era aún no eran descubiertos los chiles. Metemos al horno nuestro pan plano a 190 grados por 50 minutos. Por cierto, olvidé decir que el horno fue precalentado a 180 grados por 20 minutos. Se ve delicioso. Por cierto, Sergio Itinerantur, ¿me puedes devolver mi cara y mi idioma? Claro que sí, emperador Titus, usted es mi invitado y lo que usted pida yo cumplo. Gracias Stevie Walde, ego non sentió confortable. En un turmix colocaremos de 2 a 4 ajos, de hecho con 4 quedan mejor, pero esta vez lo hicimos más light. Luego ponemos un puño de sal, allí mismo en el contenedor del turmix. Multum mi placet alio moretum. Molemos el ajo y la sal. Ahora usaremos perejil, cilantro, menta, salvia y ruda. Posteriormente las colocamos en el turmix. Ahora pondremos un chorrito de aceite de oliva y un chorrito de vinagre de vino blanco. Le daremos una alegría con un puñito de piñones. Molemos. Ahora usaremos una barra de queso de cabra. Volvemos a moler. Ponemos un puñito de comino. Y como queremos más espeso nuestro moretum, le pusimos queso fresco. Molemos para rectificar. Finalmente lo presentamos en un bowl. Y disfrutamos nuestro moretum untándolo en el pane pinzato. Ego reprobaverunt traditiones meas communicantes vobiscum. Sergio, gracias plenas. Muchas gracias a usted, emperador Titus. Y también agradezco al chef Kim Almeida por su ayuda en la cocina. Y no olviden ver y suscribirse en su YouTube. Kidams Parisien 2003. Gracias por ver Itinerantur. Y no olvides suscribirte, dar like y compartir. Hasta pronto y no olvides dejar tus comentarios.